Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar hablando pues sobre el hombre, sobre la creación del hombre, el propósito de Dios, todo lo que ha hecho Dios, cómo lo ha hecho, ¿no? Lo que nos hizo. Y bueno, toca también pues un tema bastante interesante, que creo que muchos lo conocemos, ¿sí? Que es el pecado. Vamos a tocar nuevamente, ¿no? Podemos a veces ver los temas de una manera superficial, pero cuando profundizamos podemos ver que hay mucho más en la palabra que nos enseña sobre estos temas. Y también podemos hablar sobre el origen, cómo empezó todo. Está muy interesante el tema. Entonces, pues obviamente para poder empezar, pues tenemos que dar una definición como tal, que es el pecado. Nos da una definición el autor que dice: el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. ¿Sí? ¿Qué es esto? Básicamente, Dios nos da un marco moral. Cuando nos salimos de ese marco moral, estamos pecando. Ciertamente tiene otras implicaciones que vamos a ir desarrollando. Y ahora este punto es muy interesante, lo he mencionado en otras ocasiones. Dice, no solo incluye las acciones individuales, sino también las actitudes erróneas. ¿Qué es esto? No solo cuando hago una acción pecaminosa estoy pecando, sino también cuando pienso, cuando siento. Sí, por eso siempre les he insistido mucho esta cuestión, que a veces con el solo hecho de pensar, ya pecamos. ¿Qué nos dice un ejemplo? Pues en los mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20:17, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjense cómo dice, no es, no la robarás, no la obtendrás, no la conquistarás. Dice, no codiciarás. Solo el hecho de pensar, de desearlo, ¿sí? Ya es un pecado, ya estamos pecando. ¿Sí? No es solo la acción, sino lo que pensamos, lo que sentimos, ya desde ese momento estamos incurriendo en pecado. Mateo 5, 22 y 28 nos afirman esto. Sí dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El hecho de enojarnos, ¿sí? No dice, que si le pegué, que si le dije, que si insulté, que si esto. El hecho de enojarnos dice, ya eres culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ok? Entonces, nos engloba tanto las acciones como los sentimientos, las emociones, lo que pensamos. Sí, ya desde ahí pecamos. Y cuando analizamos esto nos damos cuenta de que no podemos evitar pecar. Sí. Fatuo es como tonto. Es una forma de decir tonto o alguien que está atontado por algo. Está muy vinculado, por ejemplo, a la idolatría, ¿no? Cuando alguien está, por ejemplo, infatuado, podemos ver, por ejemplo, el término infatuado se usa mucho para alguien que está enamorado, ¿no? Cuando alguien está enamorado y que por más que le hablas y le dices y que se equivoca y es torpe, es alguien fatuo. ¿Sí? Esto significa la palabra. Sí, y que nos dice también en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ok? Entonces ya desde la intención, ya desde el deseo, ya estamos pecando, ya adulteró. ¿Ok? Una vida que agrada a Dios tiene pureza moral no solo en las acciones, sino también en los deseos del corazón. Es parte del proceso de santificación que llevamos, ¿sí?
No se trata de que, ya pensé mal, ya no puedo evitar pensar mal, ya me voy a alejar porque ya estoy destinado a pecar. No se trata de eso. Dentro del proceso de santificación vamos quitando, vamos eliminando estos pensamientos. El Espíritu Santo nos redarguye, ¿no? De repente pensamos algo negativo, sentimos algo negativo, y, ¿por qué estoy pensando esto? Sí, y es un proceso que nos va a llevar toda la vida. ¿Okay? Marcos 12:30 nos dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Regresamos a este proceso de santificación. ¿Sí? Es algo íntegro. ¿Sí? No se trata solo de lo que hacemos. ¿Sí? Se trata de lo que hay en nuestro corazón, de lo que pensamos. Ahora, viene precisamente esta discusión, este tema, nuestra naturaleza pecaminosa. Ya hablamos en una sesión, pues en la sesión antepasada, cómo estamos formados por cuerpo y espíritu. Podemos argumentar que alma también, pero vemos que se abarca todas estas partes dentro del pecado. Dice, antes de que Cristo nos redimiera, no solo cometíamos acciones pecaminosas y teníamos actitudes pecaminosas, sino que éramos pecadores por naturaleza. ¿Sí? ¿Qué es esto? La naturaleza, somos naturalmente pecadores. ¿Sí? No es que nos hagamos pecadores, porque es que crecí en un ambiente donde la gente toma mucho, se emborracha, dice groserías y por eso me hice pecador. No es así. ¿Sí? Naturalmente somos pecadores. De hecho, mostraba o argumentaba el autor que esto lo vemos mucho en nuestros hijos. Sí, cuando estamos formando a nuestros hijos, ¿qué pasa? Vemos que ellos ya tienden al pecado sin que se lo hayamos enseñado. ¿Qué pasa? Es que el niño tiene un juguete más padre que el mío, ¿no? Ya está ahí la envidia. ¿Sí? Y llega y le da un zapetazo, le rompe el juguete, lo que sea, ya tenemos esa naturaleza, es algo natural. No es como que mi hijo me haya visto que yo le dije a mi esposa, mira, está más bonito tu tablet y le rompo la tablet. No es que lo haya visto. Sí, es algo que ya tenemos de manera natural. Sí, que nos dice Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Sí? Esto lo está hablando de manera individual, o esto se dice en manera individual. Cuando dice que nos redime, no se está refiriendo a un tiempo antes de Cristo y después de Cristo, se nos está refiriendo a cada uno de nosotros. Si nosotros somos redimidos por Cristo, antes de conocer a Cristo, éramos pecadores por naturaleza. ¿Sí? Entonces, esto también tiene mucho que ver con el argumento, ¿no? De que muchos nos dicen, no, es que tú puedes ser bueno aunque no seas cristiano. Ante los ojos de Dios no se puede. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Efesios 2:3 nos dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de qué? Nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Sí? Antes de que fuéramos cristianos, independientemente de que nos esforzáramos, porque, mira, es que yo hago el bien, yo ayudo, yo apoyé a tal persona, le ayudé a empujar el carro al que se le descompuso, yo aporto por aquí, por allá hago donativos, aún así, ante los ojos de Dios, somos pecadores. ¿Sí? Porque no se trata de las obras, ¿ok? Es parte de nuestra naturaleza. Y eso tiene también muy buenos argumentos. Pero algo que creemos con frecuencia es que la naturaleza del pecado es el egoísmo. ¿Sí? Nos pregunta el autor, dice, ¿es el egoísmo el origen del deseo de pecar? O sea, o de otra forma, ¿es en sí malo ser egoísta? ¿Será malo? ¿Será bueno? ¿Será el origen de todo el pecado? ¿O es siempre malo ser egoísta? Es una parte, sí, pero siempre es malo que yo sea egoísta. Sí, hermano. Uh -huh. Ok,
vamos a ver un punto interesante de esto. La escritura no define el pecado con base en el egoísmo. ¿Sí? O sea, la definición que vimos ahorita de pecado no dice, todo el pecado, todo lo que sea egoísta es pecado. Porque a lo mejor no suena extraño, ¿por qué? Porque la palabra egoísmo siempre tiene una connotación negativa. Dice, una cantidad considerable de interés propio es bueno y está aprobado por la escritura. ¿Qué es esto? Un ejemplo. ¿Qué dice? Sino haceos tesoros en el cielo. ¿Sí? ¿Qué dice? Sed santo, esfuérzate en ser santo para que tengas tesoros en el cielo. Ese es un pensamiento egoísta, pero no necesariamente es negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está exhortando a comportarnos conforme a Dios para que tengamos un premio posterior. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el fundamento del pecado es el egoísmo. Recordemos que se refiere a traspasar la ley de Dios, si no está definido únicamente en el egoísmo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con estas definiciones. Sí, hay que tener claridad. Sí, entonces, más bien la definición es esta. En 1 de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? No nos dice el pecado es ser egoísta, el pecado no es que tú desees saber más de Dios para acercarte más a Él. ¿Se acuerdan que decíamos en las sesiones anteriores que una forma de parecernos más a Dios era conociéndolo más? Tratando de entenderlo más, aprender más de él. ¿Sí? ¿Y eso cómo se puede interpretar? ¿Es mi egoísmo quererme acercar más a Dios? Pues no, ¿verdad? Es algo bueno, es algo positivo, querernos acercar a Él. Sí, hermano, ¿quiere comentar algo? Así es. Sí, sí, y es una cuestión natural, ¿sí? Y Romanos 2:15 nos dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Este punto también es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La ley como tal la recibe Moisés. ¿Qué pasa con los que vivieron antes de Moisés? Ellos pueden decir, no, pues no había ley escrita, entonces yo no violé ninguna ley. Claro que no. Aquí nos dice, tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Entonces muchas veces, aunque las personas no conozcan de la palabra, no conozcan el Nuevo, el Antiguo Testamento, Dios en nuestra naturaleza nos pone esa ley. ¿Sí? Y esto también se ha visto en varios experimentos, se ha visto con frecuencia en las personas. ¿Qué pasa? Así como vemos que los niños tienen esos sentimientos, también siempre hay un sentimiento de justicia, ¿no? De que no es que yo hice esto, ¿por qué lo premias a él y no a mí? Hay cosas que ya tenemos, que Dios puso en nosotros como su creación, como humanos, como decíamos, cómo nos diferenciamos de los animales, ¿sí? Somos distintos. Los animales no tienen esa percepción de justicia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la ley de Dios escrita en su corazón. ¿Sí? Entonces, no es argumento para Adán, para Eva, para Noé, para los hijos de Noé, para ellos no es ningún pretexto, nada de esto. ¿Sí? Lo que dice, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Sí? Entonces esto ya Dios lo escribe en nuestros corazones. Ahora viene un cuestionamiento que es muy frecuente, el origen del pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que muchos... Sí, Carlos.
Bueno, hay muchos modos de expresarlo, pero en sí el egoísmo es parte del ego, pero como el hombre tenía, desde que fue creado, tenía libertad para elegir entre lo malo o bueno, no podía elegir en lo malo porque no lo conocía, pero sí tenía el ego, Sí, no como pecado, como ser, sí. como ego. De hecho, lo vamos a abordar ahorita justamente ese tema. Precisamente por eso empiezo a hablar del origen del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Muchos ateos que nos dicen, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el pecado? ¿Por qué existe el mal? ¿Sí? Que es de las preguntas que con más frecuencia nos hacen. ¿Sí? Entonces vamos a ver de dónde viene el pecado y cómo entra en el universo. No podemos culpar a Dios del pecado. Él nunca pecó. Esto cuando veíamos la santidad de Dios, lo vimos muy claramente, ¿no? Decía, Dios es el único que es santo, santo, santo. Él no conoce el pecado. Entonces no podemos culpar a Dios de que exista el pecado, porque Él nunca ha pecado. ¿Qué nos dice? Fueron los ángeles y el hombre los que pecaron. En ambos casos lo hicieron adrede y voluntariamente. ¿Sí? ¿Quién pecó primero? Los ángeles, ¿verdad? Esto lo sabemos por qué. Porque fue Satán quien tentó a Eva. ¿Sí? Entonces, Satán pecó primero. Deuteronomio 42:4 nos dice, él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, que justo y recto es Él. Nunca actúa mal, entonces no podemos culpar a Dios de la existencia del pecado. ¿Sí? Tampoco debemos pensar que existe una fuerza o poder malo, el dualismo, pues sería creer que existe una fuerza igual pero opuesta a Dios. Sí, de esto nos advierte, ¿por qué? Porque a veces hay estas corrientes de pensamiento, ¿sí? Por ahí tenemos Star Wars, ¿no? Que dice, es que la fuerza del bien y del mal y que se pelean y que cuando una crece, la otra se balancea. Tenemos desafortunadamente hemos estado mezclando, hemos estado haciendo mucho sincretismo dentro del cristianismo. Ya decimos, que el yin y el yang, o que el yoga y todas estas cuestiones del karma y que el balance, no es así. Sí, nosotros somos pecadores por naturaleza, no hay ningún balance. Dios está al control de todo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con este dualismo o con estas ideas que a veces mezclamos. ¿Sí? No es una lucha de poderes, Dios es el creador. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué es esto? Dios creó todo así, yo no estoy para cuestionarlo, ¿sí? Dios no pecó, Dios no hizo el pecado, ¿sí? Pero Dios creó a la humanidad, creó a los ángeles dándoles esa opción, ¿sí? Ya que nosotros, que los ángeles, tomemos la decisión de hacerlo, ya es otra cosa, pero no es culpa de Dios. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Dios no creó el pecado. ¿Sí? Hay que tener muy, muy, muy claro y ser muy firmes en esto. ¿Sí? No hay maldad en Dios. Dios no es culpable del pecado. Aquí agarré este texto directo del libro. Dice, debemos también afirmar que el Dios, y nos pone esta cita de Efesios, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Yo no le voy a decir a Dios, es que tú lo hiciste todo mal, es que tú la regaste. Una de las discusiones que suele haber es, ¿qué pasaría si no existiera el pecado, si no existiera el mal? Yo puedo ver este comportamiento. No sé, creo que todos hemos comprado, por ejemplo, de Amazon. En Amazon tienen unos almacenes así gigantes, ¿sí? Y por lo general los objetos no los recogen personas, sino que tienen un montón de robots. Y ya los robots solitos van, recogen los artículos y los acomodan, y hay un montón de bandas y rieles que los van llevando y acomodando. Todo es automático. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esos robots no tienen voluntad.
¿sí? No tienen una opción de decir, le voy a mezclar este paquete al otro a ver si se queja el cliente. ¿Sí? Me voy a quejar porque no me cargaron bien la batería y voy a protestar y lo voy a empacar mal o lo voy a... Es un robot. Eso seríamos. ¿Sí? ¿Cómo podríamos mostrar amor si no tenemos la opción de no hacerlo? ¿Sí? Entonces no debemos de ver nunca a Dios así. Él lo diseñó así. No lo podemos cuestionar. Lo que nos dice que hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra, y nos agrega ahí haciendo, para darle como continuidad al texto, no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Si esto lo vemos en Daniel 4:35. ¿Sí? Entonces él estableció que el pecado entrara en el mundo, aunque no se deleita en ello, y aunque estableció que entrara por medio de las decisiones voluntarias de criaturas mortales. ¿Sí? Porque ahora está peleando mucho ahí el cablecito. ¿Sí? Entonces, él lo propuso así, él lo hizo así, pero no quiere decir que él haya pecado al hacerlo. ¿Ok? Una explicación, digamos, muy racional fue la que les daba ahorita, si no seríamos robots. ¿Sí? Que nada más estaríamos ahí haciendo cosas en automáticos, no tendríamos voluntad. ¿Ok? Antes de Adán y Eva, el pecado ya estaba presente en el mundo. ¿Sí? Entonces sí, le vamos a estar echando ahorita mucho la culpa a Adán de muchas cosas, pero ciertamente el pecado ya estaba antes. El que ellos comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es en muchos sentidos típico del pecado general. ¿Qué es esto? Vamos a ver ahorita 4 aspectos sobre el pecado que nos explican cómo tergiversa la creación de Dios y cómo va en contra de cómo Dios creó las cosas o cómo Él nos enseña que debemos hacer las cosas bien. Primero, el pecado atacó la base del conocimiento porque da una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es verdad? ¿Qué es esto? Dios había dicho que Adán y Eva morirían si comían del fruto del árbol. ¿Sí? Dios les dice esto, si ustedes comen del fruto, van a morir. ¿Qué les dijo la serpiente? La serpiente dijo, no morirán. ¿Sí? Entonces ya está intentando cambiar la verdad. ¿Sí? Ya desde ahí vemos cómo el pecado cambia lo que Dios nos enseña que es bueno. Eva decidió dudar de la veracidad de la palabra de Dios y llevó a cabo un experimento para comprobar si Dios les había dicho la verdad. ¿Sí? ¿Qué debió de haber hecho Eva? Eva sabía que Dios les había dicho, si lo comen, van a morir. Que dijo, a ver si es cierto. ¿Sí? Ahora, tiene otras implicaciones. Segundo, el pecado atacó las bases de las normas morales porque da respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es esto? Dios había dicho que era moralmente correcto que Adán y Eva no comieran del fruto de aquel árbol. ¿Sí? Dios les dijo, no es correcto que ustedes coman de este árbol. Ella les dio ahí una afirmación moral, no es correcto que lo hagan. ¿Qué dijo la serpiente? La serpiente sugirió que estaría bien y que al hacerlo llegarían a ser como Dios. ¿Sí? Entonces, que otra vez la serpiente va en contra de lo que dice Dios. ¿Sí? Quiere innovarles ahí. ¿Y qué pasa? Ella es tentada. Eva confió en su propio juicio en lugar de dejarse guiar por el juicio de Dios. ¿Cuántos no lo hacemos? ¿Sí? Sabemos que Dios nos dice que algo no está bien, pero digo, no, es que yo creo que ahorita sí se vale. Es que es poquito. ¿Sí? ¿Qué pasa? En lugar de usar el juicio, las enseñanzas que Dios nos dio, nos dejamos llevar por nuestro propio juicio, como lo hizo Eva, como lo hizo Adán. ¿Sí? Entonces sí le vamos a estar tirando duro, pero tampoco vamos a decir que nosotros no lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Tercero, el pecado dio una respuesta diferente a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Sí? Yo como ser humano, ¿quién soy? La respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios
dependientes y subordinadas de Él. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Soy una criatura, soy creación de Dios. Yo dependo de Él. Él me creó a mí. ¿Qué les dijo la serpiente? Sin embargo, ellos sucumbieron ante la tentación de ser como Dios. ¿Sí? La serpiente les dijo, si tú comes del fruto, vas a poder distinguir el bien y el mal como Dios y vas a ser como Él. ¿Sí? Entonces, en lugar de aceptar su dependencia de Dios, que dijeron, puedo ser como Dios. ¿Sí? Si soy como Dios, pues ya no dependo de Dios. ¿Sí? Entonces, estos son aspectos generales del pecado. ¿Sí? Siempre que pecamos, estamos yendo contra estos cuestionamientos. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Sí? Y aquí ya le empezamos a tirar tierra a Adán, ¿verdad? Decimos, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Quién fue ese hombre? Fue Adán. Sí, de hecho en otras versiones dice específicamente por medio de Adán. ¿Qué nos dice en el versículo 16? El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. ¿Sí? Entonces, pues ya le echamos de toda la culpa ahí a Adán, ¿verdad? Decía, ya por culpa de Adán somos pecadores. Tranquilos. Pero nos da también este punto. Todo pecado es, en última instancia, irracional. Cuando decidimos pecar, porque la verdad es que decidimos, ¿sí? Somos conscientes, tenemos el espíritu y cuando pecamos decidimos, lo hacemos de manera consciente. ¿Sí? Y ciertamente el pecado es irracional. ¿Qué nos dice? No tenía sentido, para empezar, que Satanás se rebelara contra Dios, contra la expectativa de poder exaltarse por encima de él. ¿Qué sentido tenía que Satanás se rebelara? ¿Qué ganó? ¿Sí? O sea, si uno lo ve y dice, ¿cómo me voy a rebelar contra el que me creó? Si él me creó, nunca va a poder ser igual a él. ¿Sí? Es ilógico, es algo irracional. ¿Sí? Son decisiones irracionales que todos tomamos, que los ángeles tomaron. ¿Sí? El pecado por sí solo es algo irracional. Tampoco tenía sentido que Adán y Eva pensaran que podía haber alguna ganancia en desobedecer a Dios. ¿Sí? Si Dios, el que te creó, te dice no hagas esto, y ahí vas y lo haces. ¿Sí? Como todos lo hacemos. ¿Sí? ¿Qué le decimos al niño? No brinques en la cama. Y ahí va el niño y brinca en la cama y se cae. ¿Sí? Son cosas irracionales. El pecado es algo irracional, no tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué nos dice en el libro de los Proverbios con mucha frecuencia? Es el necio en el libro de los Proverbios el que temerariamente se mete en toda clase de pecados. Si vemos los Proverbios que pasa en varios versículos, daba ahí como 10 citas donde habla del necio, el necio, el necio. ¿Qué pasa? Somos necios, somos irracionales. Si nos aferramos a hacer las cosas como nosotros las queremos y no como Dios nos lo pide. Aunque las personas a veces se convenzan a sí mismas de que tienen buenas razones para pecar, cuando se examine el pecado a la fría luz de la verdad en el día del juicio, se verá en cada caso que no tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Racionalizamos el pecado. Dios, es que no tengo alternativa, tengo que decir esta mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero enfrentar una responsabilidad, ¿verdad? Que siempre por eso mentimos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En nuestra mente lo convertimos en algo supuestamente razonable. Sí, pero ciertamente lo estamos racionalizando. Si estamos haciendo algo que va en contra de Dios, de algo que Dios nos dice, y siempre la verdad, sí, nosotros en nuestro cerebro se pone a maquinar y dice, no, es que estoy justificado para hacerlo. No es así. Sí, no es así. Es irracional el pecado, completamente. Ahora, vamos a seguirle tirando tierra a Adán. La doctrina del pecado heredado. Esto lo escuchamos muchas veces también.
lo escuchamos, sobre todo se usa dentro de tanto la ortodoxia como en el catolicismo el pecado original. Solo que el autor le trata de dar otra definición que sea más clara a qué se refiere el pecado heredado. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Cómo nos afecta el pecado de Adán? ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de Adán. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por medio de un solo hombre, lo leíamos ahorita, el pecado entró en el mundo. Entonces, ¿qué es esto? La culpa heredada. Le llama el autor, dice, en Romanos 5:12, Pablo explica los efectos del pecado de Adán. Si tomamos en cuenta el contexto de los siguientes versículos, que es del 12 al 21, veremos que se está haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Sí que decimos que Jesús es el prototipo de Adán, porque Adán fue creado sin pecado, Jesús fue creado sin pecado. ¿Sí? Se hace énfasis en la expresión todos pecaron, pues indica que todos pecaron o todos pecamos por medio de Adán. ¿Qué es esto? Nosotros heredamos el pecado de Adán. De nuevo, ¿a qué se refiere? A que tenemos esa tendencia de pecar. ¿Sí? Por Adán, sí, por culpa de Adán, por lo que sea, pero nacemos ya con eso. Y es una herencia que traemos, es lo que nos propone. Sí, Carlos. No convendría hacer una aclaración, que no heredamos el pecado, heredamos las consecuencias. Sí. El pecado efectivamente, pero ya cuando quien tiene las consecuencias, la hereda la raza humana. Exactamente, toda la raza humana. Y eso es el pecado, y aunque va a afectar a la naturaleza humana genéticamente, de tal modo que el hombre ahora ya no puede buscar el bien. Evidentemente buscamos el mal, porque ya viene puesto dentro de nosotros. Precisamente lo heredamos de él. ¿Sí? ¿Qué nos dice Romanos 5:19? Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero luego, ¿qué nos dice? Esta es la belleza del Evangelio. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Ojo, ahí está distinción. Sí, pero nos dice, muchos pasaron a ser pecadores. Pero ¿qué dice? Muchos serán declarados justos, no todos, muchos. ¿Por qué? Porque solo por medio de Cristo, no de las obras, como decíamos al principio. ¿Sí? Entonces, así como entró por medio de Adán, es Cristo quien nos libera, Él es el medio. ¿Sí? Dios ya había visualizado darnos una salida. Todos fuimos considerados pecadores. Cuando Adán pecó, Dios consideró pecadores a todos sus descendientes, aunque todavía no existíamos. ¿Sí? Aquí me gustaría hacer énfasis en el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Es precisamente por esto que Jesús tenía que nacer de una virgen. ¿Sí? ¿Por qué no podía nacer de hombre? ¿Por qué? Porque si no, él no hubiera nacido sin pecado. ¿Sí? Por eso su nacimiento es diferente, su formación es distinta, porque él viene sin pecado. ¿Sí? Como Adán fue creado sin pecado, Jesús fue creado sin pecado. Bueno, fue humanizado como pecado. Jesucristo no fue creado sin pecado. Jesucristo Dios como carne. Vino, por eso aclaré al final, dije que vino como hombre, se humanizó. Sí, lo aclaré, Carlos. De igual manera, Cristo vino antes de que nosotros existiéramos, porque Dios sabía que necesitaríamos esa salvación. ¿Qué es esto? No es como que Jesús vino nada más para rescatar a los que estaban antes, sino que Dios sabía que yo iba a nacer y sabía que yo iba a ser pecador. Y desde hace casi 2000 años envió a Cristo para rescatarme. Sí, ya lo había anticipado. Sí, eso ya viene, ya no necesitamos que vuelva a venir para que ahora pague otra vez por pecados. Él ya los pagó. Sí, entonces, así como heredamos desde antes la tendencia pecadora de Adán, así Cristo ya desde antes a nosotros en nuestra época, ¿sí? Nos da esa salida. ¿Sí queda claro esta parte?
¿Sí? Por eso es una figura de Adán. Romanos 5:8, que lo veamos ahorita, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, esos pecados que teníamos, Cristo murió por esos pecados. Así como la culpa de Adán nos es imputada, cuando hablábamos de las 5 solas, usé mucho este término. Como la culpa de Adán nos es imputada, la justificación de Cristo también nos es imputada. Sí, esto lo hablamos cuando llevamos el curso de 5 solas. Sí, que decíamos, sola gracia, la salvación viene por gracia, por medio de Jesús. Sí, solo Cristo, es por medio de Cristo, no hay ningún otro medio. Ahora, la corrupción heredada. Tenemos una naturaleza pecaminosa a causa del pecado de Adán. El Salmo 51:5 dice, pues soy pecador, ¿de qué? De nacimiento. No dice, me hice pecador a los 5 o 6 años. Dice, desde nacimiento soy pecador. Así es, desde ese momento en que me concibió mi madre. ¿Sí? Entonces es nuestra naturaleza ser pecadores desde que somos formados. Efesios 2:3, le cortó una partecita, dice, por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde que somos formados, ¿sí? Ya venimos con esa tendencia pecadora. ¿Sí? Por eso necesitamos la redención de Cristo. ¿Sí? Porque si no, Dios nos acaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo merecemos, por más que, como les decía, por más que queramos pretender que hacemos buenas obras, ante Dios no son bien vistas si no tenemos a Cristo. A pesar de la capacidad de hacer el bien, la corrupción heredada de Adán, que es la tendencia a pecar, hace que desde la perspectiva de Dios no podemos hacer nada que le agrade. ¿Sí? Si no tenemos a Cristo, no podemos agradar a Dios. Como muchos dicen, es que ¿por qué si él hacía muchas cosas buenas se va al infierno? ¿Por qué no tenía a Cristo? ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa. ¿Sí? Si no tienes a Cristo no te puedes quitar esa naturaleza. ¿Por qué? Porque la única forma de que Dios te vea como alguien justo es por medio de Cristo, porque la justicia de Cristo se te imputa a ti. ¿Sí? Ellos nacen o nacemos imputados con el pecado de Adán, con ese deseo de pecar. ¿Sí? Hasta que viene Cristo y nos es imputada su justicia. Por eso nosotros no merecemos la salvación. La tenemos solo por medio de Cristo. En nuestra naturaleza carecemos del bien espiritual ante Dios. De nuevo, en nuestra naturaleza, antes de ser cristianos, antes de conocer de Cristo, de aceptarlo en nuestro corazón, carecemos del bien espiritual de Dios. No es solo que algunas partes de nosotros sean pecaminosas y otra pura. Más bien, cada parte de nuestro ser está afectado por el pecado. Cuando hablábamos de la naturaleza del hombre, que decíamos que el espíritu también, nuestro espíritu también peca, nuestro cuerpo peca. Si todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser tiene tendencia pecaminosa. No es que esta parte sí está bonita, esta parte sí está bien. Sí, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, pecamos. Sí, toda nuestra naturaleza es pecaminosa. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo, decía Pablo. ¿Sí? Nos pasa eso, si no tengo a Cristo no puedo hacer el bien, por más que pretenda hacerlo. Sí, yo les doy muchas veces el ejemplo, ¿no? Vemos a estos artistas, estos famosos, que Juan Pérez, el famoso, y no, es que es muy caritativo. ¿Y qué es? La Fundación Juan Pérez. Ahí se hace promoción, ¿verdad? Ahí donde está de promocionarse. Y lo que pasa que en realidad la intención no es tanto ayudar, sino ahorrarse unos cuantos impuestos. Sí, porque dicen, pues de dar los impuestos a hacerme publicidad por ese medio, entonces por más que aparentan ser buenos, no pueden si no tienen a Cristo. Sí, los que lo hacen generalmente lo hacen. ¿Qué hacemos aquí? Cuando apoyamos muchas veces decimos, es de la iglesia, no decimos, es de tal hermano, es de la iglesia. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios.
¿sí? Muchas veces hacen buenas obras o hacen buenas obras para glorificarse ellos mismos. Si cuando tienes a Cristo no debería de ser así. ¿Sí? Yo no hago las cosas para gloriarme. Estamos incapacitados para hacer el bien delante de Dios. No solo somos pecadores que carecemos de todo bien espiritual en nosotros, sino que también carecemos de la capacidad de hacer algo que agrade a Dios y la posibilidad de acercarnos a Él, puse con negritas, por nosotros mismos. Si yo no tengo a Cristo, yo no me puedo acercar a Dios. ¿Sí? Puedo pretender, por ahí unos todavía inventan rituales y demás para pretender que le ofrecen cosas a Dios. El único camino es Cristo. ¿Sí? Yo no puedo por mis medios, por más que diga, no, es que yo voy a ser bueno y yo directamente me puedo acercar a Cristo, a Dios. No puedo, nadie puede. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que tenemos. ¿Sí? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Sí? Sin Cristo no podemos agradar a Dios, nunca. ¿Sí? Que Dios nos puede usar, que Dios usa personas, claro que las usa, pero no por eso agradan a Dios. Si Dios da a alguien el deseo de arrepentirse y confiar en Cristo, esa persona no debe demorarse y endurecer su corazón. ¿Qué es esto? En Hebreos 3, del 13 al 15 nos dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Sí, este es el enfoque. Las personas son llamadas, que nos dicen, no endurezcas el corazón cuando te redarguye, te confronta el Espíritu Santo, por algo que haces, no endurezcas tu corazón. Sí, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza y decimos que somos culpables desde nuestra concepción, surge esta pregunta. ¿Son los infantes culpables de haber cometido algún pecado real? Que nos preguntamos con frecuencia, ¿qué pasa cuando un bebé muere? ¿Qué pasa cuando dentro del cuerpo de la mujer aún es abortado de manera natural o de cualquier otra manera? Que es muy frecuente, ¿no? ¿Qué pasa con los bebés? ¿Qué pasa con los niños? ¿Pueden pecar los niños? ¿Son culpables de ese pecado de Adán? En Lucas 1:15, hablando de Juan el Bautista, que dijo el ángel Miguel, dice, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. ¿Sí? La Biblia no es específica en esto, no nos dice, es que todos los bebés que mueran en la matriz o que mueran desde niños van a ser salvos. No es específica la Biblia. Sin embargo, aquí nos da esta posibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en esas muertes Dios tiene un propósito. ¿Sí? Y yo aquí me tocó entender esta cuestión que se da mucho en el debate sobre la salvación. ¿Qué pasa en estos casos, no? Con las personas que no conocen a Dios. Y yo tenía esa incertidumbre porque digo, bueno, ¿cómo Dios puede crear a personas que sabe que van a ser condenadas? ¿Sí? Pero no es que se condenen porque Dios los haga así, sino Dios lo que sabe es que ellos van a tomar la decisión de ser condenados, pero no es a causa de Dios. De la misma forma, estas almas, Dios debe de saber si deben de ser condenadas o no. ¿Cuántas? ¿Cuándo? No sabemos. Pero, que nos dice, es posible que Dios regenere a un infante antes de que nazca. Bien podemos decir que Juan el Bautista nació de nuevo antes de haber nacido.
Aquí vamos a abordar un punto y nos dice, por lo general, lo que vemos en la Biblia, los hijos, los bebés de personas que han creído en Dios suelen recibir esta gracia. Sí, en el Salmo 22:10 que dice David, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Así que quiere decir, Dios ya estaba con él. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. Y yo siempre en esa cuestión, yo recuerdo las primeras defensas de esto que encontré, fue el caso de David, cuando David pierde a su primer hijo. Y vienen y le dicen, ¿no? Le vienen a avisar, él estaba ayunando, estaba orando, y le vienen a decir, tu bebé ya murió. Y él respondió, viviendo aún el niño, le cuestionaban, ¿por qué dejaste de ayunar? ¿Por qué dejaste de orar? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Este es un pacatazo para ¿cómo se llama? El purgatorio y los santos y todo eso. Dice, ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Y luego, ¿qué dice? Lo puse ahí en negritas. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Creía David que se iba a ir al infierno? No, ¿verdad? Porque él en los salmos decía, tú desde que antes de que yo naciera ya me habías destinado. David tenía certeza que iba a ir al cielo. Entonces, ¿qué dice? Yo voy a él. ¿Sí? Entonces aquí nos habla precisamente de que siempre existe esa posibilidad de que los bebés, los niños que mueren a temprana edad, vayan al cielo. ¿Sí? De nuevo, no les puedo decir, no, si la Biblia dice que todos, no lo dice. La realidad es que la palabra no lo enseña así. Pero existe esa posibilidad. ¿Okay? Entonces no me quería ir sin aclarar este punto, porque es también una pregunta muy frecuente. Porque dicen, pues si vienen con concupiscencia o si vienen ya con el pecado de Adán imputado, entonces deberían de ir al infierno. No, ¿sí? Tampoco la palabra lo enseña así. Entonces, bueno, hermanos, espero que hayamos visto pues, nuevos aspectos, nuevos temas de estudio. Me brinqué como 4 subtemas del capítulo, entonces verán que también es muy extenso. De nuevo les invito, si alguien quiere que le comparta, tengo tanto las presentaciones como el libro, como los videos. Con gusto me pueden decir y se los comparto para que puedan también profundizar en estos temas. Ok, entonces bueno, ya estamos en tiempo, ya solamente voy a concluir con una oración, no sin antes avisarles. El próximo domingo no vamos a tener clase, vamos a salir de viaje, entonces no voy a estar por aquí. Entonces, no vamos a ver todavía siguientes temas hasta el siguiente domingo. ¿Sí? Entonces, este domingo no vamos a tener, no vamos a tener clase. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos sigues enseñando sobre ti, nos enseñas también sobre nosotros, sobre cómo nos has creado, Padre mío. Tú nos recuerdas, Padre, que dependemos al 100% de ti, Padre mío. Existimos solamente por ti, por tu voluntad. Padre, pon en nuestro corazón siempre glorificarte a ti en todo lo que hagamos, Padre mío. Que se quite esa resistencia, ese orgullo, Padre, que a veces tenemos de querer decidir por nosotros, de creer que nosotros tenemos un juicio más sabio que el tuyo, Padre. Nunca va a ser así. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú enviaste a Cristo, Padre, para podernos redimir, para poder imputarnos esa justicia, Padre, que no merecemos. Te damos gracias por estos temas, por esta enseñanza, Padre mío. También te ponemos en tus manos el culto que está por iniciar, que podamos alabarte, cantarte, Padre mío. Gracias porque todavía lo podemos hacer en libertad. Te agradecemos, Padre, y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.